día a todos, qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la iglesia Rey de Reyes, Tlaquepaque, iglesia presbiteriana, y es una alegría compartir este tiempo con ustedes en el Señor. Les invito a orar para ofrecer todo esto que hemos preparado al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra y gozarnos a través de estos medios. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien habla en nuestras vidas. Y, Padre, al llegar la palabra, transforme nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Quiero invitarles a que nos acompañen en la siguiente alabanza. Gloria a Dios. Te invito a que abras tu Biblia, por favor, en el capítulo 17, versículos 16 al 33 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 17, versículo 16 al 33 de Hechos de los Apóstoles. Dice la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viéndolo a la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas?
pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, sí, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y da una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, y dice el verso 34, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Amén. Esto es palabra del Señor. En el común hablan que hablar de política, fútbol y religión nadie se pone de acuerdo. La realidad es que no estamos buscando poner de acuerdo a alguien, sino que crea en Jesucristo. Ese es el llamado que debemos prepararnos a hacer, presentando una defensa congruente del Evangelio que creemos. Yo te invito precisamente a hablar de esto, una defensa congruente de nuestra fe. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo, habiendo salido de Berea, porque los judíos que en Tesalónica le habían hecho la vida imposible, ahora habían ido a Berea también a alborotar a la gente. Y es por esto que Pablo lo adelantan y se va a Atenas. Y estando en Atenas, dice en Hechos, capítulo 17, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y es que en el versículo 15, él había dado instrucciones de que Silas y Timoteo le alcanzaran en Atenas lo más pronto posible. Pero Pablo caminaba en la ciudad y veía ídolo tras ídolo, Dios tras Dios, interminable. ¿Cuál fue la reacción de Pablo hacia esto que veía? Dice, se enardecía su espíritu. En griego la palabra utilizada aquí es paroxuno y significa como agudizar, exasperar.
se irritaba. Pablo veía completamente entregada a la ciudad, a la idolatría, despreciando al único Dios. Y Pablo ya escribió posteriormente en el libro de Romanos, en los versículos 21 al 23, dice Pablo, cuando escribió en esa ocasión a la iglesia de Roma, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto era lo que Pablo estaba viendo en Atenas, una sociedad completamente entregada a la idolatría, a lo pagano, un sinnúmero de dioses. Y lo que Pablo vivía en un corazón completamente afinado, abusado y sensible, se irritaba, se exasperaba de la ignorancia. Pablo no estaba en Atenas dando un paseo para ver las grandes edificaciones o conociendo la cultura que había en Atenas. No, Pablo estaba en su viaje misionero. Pablo sentía un completamente celo por el Señor, por nuestro Dios. Es por lo anterior que yo quisiera platicar acerca de esta defensa congruente que debemos tener acerca del Evangelio, es que debemos tener la necesidad de compartir el Evangelio de Jesucristo. Los que somos de aquí, de Jalisco, aquí vivimos, conocemos un lugar que se conoce como el Mercado San Juan de Dios, y los que lo conocen y han caminado adentro de él, no sé si les ha impresionado la cantidad de imágenes que se venden en este lugar, de todo, hasta de la misma muerte. ¿Lo han visto? ¿Has reaccionado a esa realidad que existe en nuestra sociedad? ¿Qué era Atenas? Atenas era el centro de la filosofía del mundo, del conocimiento. Era una ciudad que en sus tiempos de mayor fama había traído una gran gloria por tantas cosas que había en esta ciudad. Atenas era la cuna del conocimiento humano, el arte, la arquitectura, la filosofía. Y se dice que cuando llegó al clímax, era claro que también empezó a decaer, vino en decadencia, en una debacle moral. Su grandeza lo había llevado a ser un pueblo arrogante a los atenienses, autosuficiente, extravagante, indulgente. Ya en los tiempos que Pablo vivía, cuando visitó Atenas, aún quedaban estos rasgos de esta cultura. Una sociedad que buscaba el conocimiento por el conocimiento mismo, no tanto un conocimiento que la edificara, porque eran incapaces por sí mismos de conocer a Dios. Albert Einstein escribió que cuando existe un verdadero conocimiento, por ejemplo, cuando la ciencia se ejerce, dice, cada vez que la ciencia abre una puerta, se encuentra con Dios, pero esto lo habla de un hombre que lo había experimentado porque tenía temor de Dios. Pero la sociedad de Atenas se había llenado de la idolatría, de imágenes, de ídolos. Comentan que casi había tantos dioses como personas. Y esto no solamente refleja esta idolatría, sino también
el egoísmo profundo en el corazón humano. Esta es la perspectiva que el apóstol Pablo empieza a conocer en Atenas, y supongo que había escuchado hablar de ella porque Pablo había sido formado en la Universidad de Tarso y él estaba preparado en filosofía. Así que en parte fue sorprendido, pero en parte también pudo conocer más acerca de lo que ocurría en Atenas. Nos dice el verso 17, así que, hablando de Pablo, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Saben, Pablo no perdía el tiempo. Y una nota importante que hay que resaltar es que aunque Pablo ya se veía enviado para alcanzar a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, también él siempre tenía primero que ir, lo usaba como una dinámica hacia la sinagoga, a los judíos, a aquellos también religiosos que participaban ahí. ¿Para qué? Para que a través del conocimiento que estos tenían de las Escrituras, poder ser enseñados para poder conocer a Jesucristo. De alguna forma también ser instrumentos ellos para alcanzar a otros. Y entre ellos los que eran religiosos o devotos o adoradores, que también eran creyentes en las Escrituras. Así que Pablo discutía con ellos, pero también, dice, y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo tenía una gran necesidad de presentar el Evangelio de Jesucristo. Él escribió a los Corintios, a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios 9:16, lo siguiente: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo sabía que el Evangelio, aun cuando era su mayor orgullo, era algo que él no se podía permitir dejar de compartir, porque esto venía de Dios y era una necesidad que lo apremiaba, que le era impuesta también. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo se apasionaba con la palabra de Dios, se enorgullecía con ella. Así que en este llamado que Dios hizo a él, y al ver todo lo que le rodeaba, había un profundo deseo de que la gente conociera la verdad y entendiese el mensaje de Jesucristo. Por eso su corazón lo movía cuando andaba entre la plaza y los lugares, los movía a transmitir a aquel que quería escuchar, y la gente quería escuchar, ¿sí? Por eso esta referencia del versículo 16, porque mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Esto que había en su corazón, ¿sí?, lo movía, lo tenía irritado, pero lo incitaba a compartir la palabra. ¿Por qué? Porque había una supuesta sabiduría humana, que esta supuesta sabiduría humana, ¿sí?, estaba ¿qué?, dando gloria al hombre antes que a Dios, al Creador, al cual era Señor por siempre. Es en este punto, amados, que yo quiero llevarles a la siguiente reflexión. Tú que conoces el Evangelio de Jesucristo, tú que sabes que Jesús es el Señor de tu vida, cuando ves lo que te rodea, cuando tú ves actuar el corazón de la gente lejos de Dios, ¿qué viene a ti? ¿Hay algo que te mueve a poder hablarles de esta esperanza en Jesucristo? ¿O solamente lo pasas por alto porque pues no te afecta inmediatamente? Porque no sientes esa necesidad de compartir. Pablo ve que en las calles había tanta idolatría, y la misma Escritura enseña. Dice Deuteronomio 5, 7 al versículo 9, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las servirás,
Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La escritura es muy clara y enfática. No tendrás dioses ajenos. Esto es que yo ni ningún otro no debemos tener. No te harás esculturas ni imágenes de las cosas que estén arriba en los cielos o abajo en la tierra. No debes de fabricar nada de alfarería, fierro, barro o lo que sea y darle honra. Es claro, no te debes inclinar a ellas ni les debes de servir. Y ojo, si ya mandó a que no se hagan, ¿por qué dice que no se incline? Porque ya existen. Sí. ¿Y qué es lo que motiva todo esto? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Sí, porque Dios es celoso, porque Dios no comparte su gloria con nadie y con nada. El salmista escribe en el Salmo 135, versículos 15 al 18, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Esta es la práctica de mucha gente en la humanidad, sumida en la idolatría. Y la pregunta es, ¿cómo estás reaccionando a esto que tú ves? ¿Ya te has acostumbrado con tanta normalidad que se ve esto en las calles? A Pablo se le enardecía el corazón, se le conmovía al ver tanta idolatría. Es cierto, es que la base de este principio no está en lo que pudo haber sentido el apóstol Pablo. No. La base que debe de motivar esto es porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dios es celoso. Si fuimos creados para su gloria, ¿por qué no le damos la gloria a Él y nos las tomamos para nosotros? O se la damos a otra persona o cosa. Esto es idolatría. Estos ídolos pueden ser de material, pueden ser personas, pueden ser en la misma familia, puede ser el esposo, la esposa, los hijos, todo aquello que le roba el principal lugar a Dios se convierte en algo que anteponemos, una idolatría. Cuando más escuchas el llamado a servirle a Él, por ejemplo, y antepones tu tiempo, tu familia, tus recursos, tu criterio, yo, estás pensando en ti. Y a veces no somos sensibles a eso. Cuando hacemos a un lado a Dios en nuestro corazón, poniendo prioridad a otras cosas. ¿Cómo Pablo encontró esta sensibilidad o este celo por el Señor? Pablo escribe a la iglesia de Filipos diciéndole, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo estaba diciendo todo lo que tenía,
me era obstáculo. Por eso las hago como pérdida por amor de Cristo. Mientras pensemos o creamos que las cosas que tenemos y somos o existen son ganancia y hacemos a un lado al Señor, entonces estamos teniendo un tipo de idolatría. Sí, la que vemos física, pero la que está en el corazón también. ¿Sabes? Hoy Dios te llama nuevamente a la adoración. Hoy te llama a que entiendas esta profunda experiencia de que Él sea el todo para ti. Ríndete, rinde todo aquello que te impide darles la gloria a Él. Como segundo, amados, ahí es obstáculos que nos impiden escuchar el Evangelio de Jesucristo. ¿Saben? En Atenas existían lugares que llamaban plazas. Estos lugares servían para la discusión. Así que en estos lugares cualquiera podía estar presentando algún tema y el cual podían debatir. Y estos lugares estaban alrededor en el mercado. Y fíjense, dice que Pablo discutía con ellos y entre ellos, vean en su Biblia el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Nota interesante, algunos pensaban que Jesús era el Dios y resurrección era su esposa. Así, en este sentido, lo que podían tratar de formarse en criterio. Así que tomaron a Pablo, este grupo. Ahora, ¿quiénes eran los epicúreos? Los epicúreos, que es el primer grupo de los que se menciona aquí, venían de Epicuro, desde el siglo 342 al 270, es decir, del año antes de Cristo, 342 al 270, y este filósofo decía que a la muerte no tenía que temérsele, porque cuando uno moría ya todo pasaba, ya nada existía. El espíritu se extinguía y el cuerpo se deshacía, así que por eso había que darle rienda suelta al placer, a disfrutar todo lo que quisieras. ¿Por qué? Porque no hay Dios. Y si hay dioses, no están interesados en nosotros. Así que para estos, pues, el hombre podía hacer lo que le placiera en su vida. No hay nada a lo cual había que rendirle cuentas. Los otros, los estoicos, derivan su nombre de un grupo de discípulos que visitaban a Zenón, un filósofo, entre el año 332 al 260 a.C., y el lugar donde se reunían con él se llamaba Stoa Poloquile. Entonces, el pórtico pintado. Así que estos, de ahí vino el nombre de los estoicos. Y era diferente esta filosofía. El hombre podía alcanzar su máxima aspiración cuando a sí mismo se sujetaba en el curso de los acontecimientos. Es decir, si ellos creían que ya todo estaba determinado, pero si ellos se esforzaban, si ellos podían hacer de su parte todo lo que quisieran, lo podían alcanzar ese estado de felicidad. Ellos creían en el panteísmo, todo es Dios, todo es Dios. Así que ellos pensaban que podían hacer con sus fuerzas las cosas. También caían en el fatalismo. Como ya todo estaba determinado y todo lo que iba a suceder tendría que suceder, así no había propósito, pero luchaban con sus fuerzas para superar las cosas. Este fatalismo caía también en el legalismo, tratando de hacer las cosas por sí mismos. Ahora, dice el versículo 19
Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Ese es el verso 20. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y en el verso 21 dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Tomándole, si algunos piensan que tal vez le habían arrestado, pero no, le habían llevado al Areópago de Atenas. Algunos piensan que fue el lugar que había sido dedicado al dios de la guerra, a Ares, donde hay un gran Areópago. Otros piensan que realmente fue llevado a un lugar que se conocía como la corte real, porque este lugar también era usado para exponer los temas o las creencias. Pero el caso es que Pablo es llevado y lo que querían saber era: ¿qué vienes enseñando? Yo encuentro dos obstáculos entre estas personas que supuestamente querían escuchar lo que Pablo decía. El primero, la búsqueda de la satisfacción inmediata. Sí, los epicúreos ignoraban cualquier sentido de compromiso que no fuera su propio placer. Como buscaban lo suyo y a nada tenían que dar cuentas, porque no había a nadie a quien rendir cuentas, solamente alcanzar el placer, entonces ellos deseaban disfrutarlo todo. Todo lo querían disfrutar. De alguna manera fue el pensamiento de Adán y Eva, cuando quisieron ser como Dios, independientes y autosuficientes. Esta era la condición de los epicúreos. Y dice en Génesis capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Podemos encontrar aquí el sentido de lo que los epicúreos negaban. Si el hombre había sido creado a imagen de Dios, entonces la plenitud estaba en ellos, pero su dependencia también. Cuando Adán y Eva desobedecen, niegan este principio y quieren ser autosuficientes. Y bueno, de ahí vino la caída de la humanidad en el pecado, ¿sí? Así que en este sentido, el pensamiento y la filosofía de los epicúreos era lograr su vida, alcanzar su vida. Total, no había nada que rendirle cuentas. Jesús un día dijo, allí en Mateo 10:39, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El hombre sin Dios busca esto, tratar de hallar su vida. Y hoy día lo vemos por todas partes, amados. Tú eres lo más importante, tus metas, satisfácete a ti mismo, tus planes, tus gustos. Hoy la juventud, aquello que lo reta a compromisos, pues no quiere tener compromisos más que consigo mismo. Y muchas veces se intenta a través del dinero, el placer, nada de qué preocuparse, si morimos y ya pasó todo. Pero en la vida del creyente debemos tener cuidado, porque muchas veces en la lucha, en el corazón, la llena la propaganda del mundo. Sí, a veces esa facilidad con que se presenta el mundo al creyente lo arrastra. Por eso Pablo escribe a los efesios diciéndoles allí en Efesios 4, 21, 22, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y este es el punto.
Lo que estos epicúreos presentaban era un espejismo al corazón engañoso. Sí, a un corazón que cree al mundo. ¿Sí? Por eso Pablo dice, si de verdad has conocido y has creído, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Saben? Uno de los más grandes problemas en la fe es un verdadero compromiso con la misma. Creemos con que haber creído ya lo es todo, pero no damos pasos de servicio y compromiso en el Señor. Cada vez que nos hablan de compromiso, parece que nos están calentando los pies para salir corriendo. Cuidado, no sea que estemos buscando lo propio y no lo del Señor. Y no sea que estemos siendo engañados por nuestro propio corazón. Lo segundo es el conocimiento de Dios por el hombre mismo. Y esto es lo que pensaban los estoicos. El hecho de que todo ya estuviera determinado y querer luchar con las propias fuerzas de uno era completamente evitar la búsqueda en la humillación a Dios. Sí, solamente reconociendo nuestra necesidad de Dios es que podemos caminar a encontrarnos con Él. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo escribe a los Gálatas en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El hombre sin Dios piensa que lo puede todo, que cree que lo puede lograr con sus fuerzas y no entiende que somos dependientes completamente de Dios y necesitamos humillarnos delante de Él. Imagínense a los estoicos. En su fe, en su grandeza, no se querían humillar y depender de Dios. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay nada que el hombre pueda hacer, aun cuando la misma creación les testifique de la existencia, poder y deidad. ¿Cómo podemos ver la vida de hoy en el creyente en Jesucristo? ¿Cómo poder caminar esta vida? ¿Cómo poder disfrutar, servir aquello que hacemos en el Señor? Cuando muchas veces lo que hacemos buscamos que nos satisfaga y no nos llena. Es decir, nos convertimos en personas fatalistas, críticos, legalistas, negativos, y los demás nunca cumplen con nuestra perspectiva personal. Nadie cumple, así que hay un juicio para todos. Pablo enfrentaría a dos tipos de críticos filosóficos públicamente, unos buscando el placer y otros queriendo hacer con sus fuerzas y su crítica las cosas que ellos creían para alcanzar a su Dios. Pero solamente podemos pensar que la manera de hacerlo es derribar toda barrera para venir a la fe. Y es lo que se presenta en la defensa del Evangelio, en la gracia de Dios. No sé si recuerden a un profeta de la Biblia que se llamó Jonás.
Este profeta, Dios lo mandó a que le hablara al pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive era uno de los pueblos más sanguinarios que se conocen, malvados, dioses paganos completamente que sacaba al pueblo en creencias sucias. Era un pueblo vil. Y Dios le dice a Jonás: ve a Nínive y diles que será destruida. ¿Y saben? Jonás no quería ir. Y quiso escaparse e irse hasta el último del mundo. Se subió a un barco y en este barco surge una tormenta donde deciden tirarlo al agua porque él entendía que estaba huyendo del Dios Altísimo. Y es ahí donde un pez lo traga y lo trae a la orilla nuevamente. Y es enviado nuevamente a llevar el mensaje a Nínive. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero Jonás va predicando este mensaje de Dios: va a ser destruida, se van a morir, ustedes no merecen, con tal de que no, parecía que no quería que creyera. Pero ¿saben qué? Nínive se arrepintió. Nínive cambió y no fue destruida. Pablo se acerca a hablar a estos filósofos, a estos hombres que buscaban lo suyo propio. Y les dice, fíjense en los versos 22 y 23 del capítulo 17. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y saben, Pablo empieza a hablarles acerca del mensaje del Dios de la Biblia. Es decir, Pablo no llegó diciéndoles bola de pecadores, idólatras, que buscan su propio placer, que son legalistas. No, él les dice: este Dios al que ustedes adoran sin conocerle es del que yo les hablo. Tiene un puente para llevarles el mensaje del Evangelio. Y del versículo 24 hasta el 41 podemos ver que les dice: es el Dios que hizo todas las cosas. Sí, Él no habita en templos hechos por manos humanas, ni tampoco necesita la adoración de los hombres. Él creó todos e hizo a todos los hombres de un solo linaje. Y ha prefijado el fin de los tiempos. Sí, dio orden y el límite de su habitación, dice la palabra del Señor en estos versículos. Así que llama a que lo busquen, a que se encuentren con Él, porque hay una oportunidad, porque en Él vivimos y en Él nos movemos. Y fíjense, lean conmigo el verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Les está diciendo, ¿saben qué? Todos sus ídolos no sirven. Pero se lo está diciendo en una forma elegante. Les está diciendo que el único Dios no puede ser un Dios hecho por manos humanas. Así que les termina diciendo ahí: y pasando por alto toda esta rebeldía que han tenido los hombres, ha puesto un tiempo, ¿sí?, para que todos, dice, les manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, en el verso 30. Y al final dice el verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Saben? Seremos juzgados, pero hay esperanza. Hay un varón al que Él designó,
Y mediante la fe en este varón, ¿por qué? Porque él venció a la muerte y resucitó. Cuando Pedro habla sobre la resurrección, brincaron estos filósofos. ¿Por qué? Porque en un pensamiento general el griego piensa que pues, el cuerpo es malo y hay que desecharlo, el espíritu está dispuesto. Así que volver a la vida, ¿para qué? Si ya en el espíritu sería estar con los dioses. Si algunos se burlan, otros les dicen, ya te escucharemos hablar, ¿sí? Así que sale en medio de ellos. Más, dice el verso 34, más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Sí, aun cuando algunos rechazaron y no quisieron más escuchar, y otros se burlaron, hubo quienes sí creyeron. Hoy nos encontramos ante una sociedad no muy diferente. Una sociedad encerrada en sí misma, pensando en sí misma y creyendo que su propio criterio, sus propias fuerzas, su propia voluntad es la única que les sirve. Y es una sociedad alejada de Dios. Hoy necesitamos hombres y mujeres, Pablos, Pedros, Adrianas, Betos, diferentes hombres que crean y se enardezcan, que sean sensibles y puedan ser movidos a llevar el mensaje del Evangelio. Podemos aprovechar cualquier espacio familiar, trabajo, teléfono. No callemos, hablemos. Hoy el Señor nos está llamando a eso, a presentar defensa del mensaje que nos dio vida, de un Cristo vivo, no uno que está en la cruz y que vemos que ponen ahí ensangrentado. No, nuestro Cristo vive porque la cruz está vacía. Hoy te invito a que creamos, que caminemos. Y si no has creído en Jesucristo, hoy puedes creer en Él. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por la oportunidad de tu palabra. Te ruego que haya sido de bendición para tu pueblo y que, Padre, tu pueblo decida defender tu evangelio, llevar tu mensaje en Jesucristo. Amén. Amén. Qué gusto saludarlos. Dios les bendiga. Les animamos a que vean nuestras actividades en las redes sociales, lunes y viernes, el estudio que mandamos de los Salmos. Martes, damas, les invitamos a la casa de nuestra hermana Trini, 6:30 de la tarde. Miércoles, 9:30 de la mañana, enviamos esa reflexión, conociendo a Jesús. Y miércoles, 8 de la noche, reunión de varones presencial. Te invitamos, varón, acompáñanos, está con nosotros. Va a ser de bendición a tu vida. Sábado, reunión de oración 9 de la mañana y 11:30, reunión presencial con los jóvenes. Estas son nuestras actividades. Próximo domingo, único culto, 10 de la mañana. Te invito a que oremos, dando gracias a Dios y después recibamos su bendición. Gracias, Padre, por este tiempo. Padre, que tu pueblo se goce y busque tu rostro y busque compartir su fe. Gracias, Señor, da la bendición a tu pueblo. Que la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga.